Don Luis, muy buenas noches. Buenas noches, joven Dani. Pues mi presentación es corta también. Mi nombre es Luis Rafael Cabrera, soy de aquí del municipio, nací en él, me he criado en él, me he desarrollado en él y en realidad pues hemos participado cuando las oportunidades se nos han presentado en la práctica de diversos deportes, especialmente los de conjunto. Usted me manifestaba de que tenía interés en conocer algo en relación a un juego autóctono que existió desde tiempos inmemoriales y en realidad pues de lo que yo me acuerdo este ha sido tal vez uno de los deportes que más ha practicado el municipio y de los que en realidad han dejado huella porque se ha participado no solamente aquí en el municipio sino que se ha hecho conocer también de la calidad de deportistas que hay en nuestro medio a nivel regional e inclusive también a nivel departamental e internacional. Sí, aquí en el municipio, pues actualmente, don Luis, vemos ya el deterioro, la pérdida total pues, de este juego como es la chaza. Actualmente, pues ya los jóvenes se dedican a otros deportes como es el fútbol, bueno, en fin, y otras cosas, otros quehaceres. También vemos hoy vemos una sociedad invadida por la tecnología que pues va dejando de lado todo ese tipo de cosas importantes y los deportes más que todo, don Luis, que poco a poco pues se van desapareciendo, por decirlo así. Entonces, don Luis, quiero que nos cuente, por favor, de cómo era la chaza o cómo se jugaba la chaza antes aquí, desde que usted recuerda, que nos comparta un poquito de eso que usted sabe. Bueno, a pesar de que yo ya tengo una edad más o menos considerable, eh, haciendo averiguaciones han manifestado, por ejemplo, de que aquí en nuestro municipio se empezó jugando uno de los deportes más tradicionales que era la chaza. La chaza la jugaban en dos modalidades, la modalidad con mano, con una pelota bien pequeña, un poquito más grande que la de tenis, y el otro es el juego que era el juego de la chaza, que se jugaba con unas tablas de madera. Inicialmente me dicen que este juego se practicó con una especie de tabla nomás, la cual más o menos medía entre un metro 10, era más o menos unos 35 centímetros de ancho. No tenía absolutamente ningún aditamento, solamente la tabla lisa inicialmente. Posteriormente, a medida que fue pasando el tiempo, se modificó la tabla. Y a ella le hicieron los carpinteros unos cocos, decían ellos, pues, ¿no? Y le colocaban unas estoperolas y de esa forma se practicaba. En nuestro medio se practicaba el juego de chaza con cuatro integrantes, un sacador, un torna y dos medios, se llamaban en ese tiempo. Y es similar al juego de tenis, que hoy lo conocemos, el tenis de campo. Eh, Se hacía a tres juegos. Cuando un equipo hacía, se puede decir, un punto, se contaba como el 15 que lo hacen en el tenis. Se contaba 15, 30, 40 y hacía un set, sino que acá se denominaba hacía un juego. Se practicaba a tres juegos. El que ganaba los tres juegos ganaba el partido y por ende, pues como había algunas apuestas, se llevaba esos dineros el que ganaba. También le puedo manifestar de que no solamente el deterioro, como usted dice, o de pronto la terminación de esta tradición, no solamente se dio por la llegada de la tecnología, sino que también a nosotros nos quitaron los espacios para poder practicar ese deporte. Inicialmente, como yo le manifestaba, me cuentan que se practicó en la plaza central de nuestro municipio. Allí eran las canchas en donde se practicaba este juego. Posteriormente, como ya se hizo un parque para que sea un poquito más atractivo y el espejo de nuestro municipio, se trasladaron las canchas al estadio municipal. En el estadio municipal más o menos dicen que duró unos 30 años la práctica de ese deporte. Y a medida que fue pasando el tiempo, la afición a este deporte se fue terminando poco a poco y surgió la del fútbol. Acondicionaron bien la cancha de fútbol y eso hizo también de que la práctica de la chaza se fuera disminuyendo paulatinamente. Sí, entonces nos podemos dar cuenta de que, o sea,
el deterioro pues del deporte en sí se dio ya por la inexistencia de escenarios. Don Luis, también le quiero preguntar, por ejemplo, las tablas, las pelotas, los instrumentos que se usaban en este juego, ¿se los tenía que, por ejemplo, salir a la ciudad a adquirirlos? ¿O en el municipio había alguna persona que de pronto, algún carpintero que les realizaba este tipo de, pues, de instrumentos para desarrollar este deporte? Eh, lo que comentan las anécdotas y las personas que tienen la edad suficiente para hacerlo, ellos expresan de que los primeros iniciadores del juego de chaza fueron los mismos carpinteros. Ellos fueron los que idearon la forma de la tabla. Ellos fueron los que iban modificando paulatinamente a medida que pasaba el tiempo el estilo de la tabla, ¿no? Porque inicialmente yo le había manifestado de que era totalmente de madera. Posteriormente le colocaban unas tachas o estoperolas y posteriormente, ya las últimas, ya le colocaban unos corchos, ¿no? Sacados de llantas de vehículo, y eso pues hacía de que la tabla fuera más eficiente en relación pues a la práctica que se hacía. De igual manera, nosotros empezamos a jugar con una pelota de caucho de 500 gramos, me parece que era, y posteriormente, a medida que fue pasando el tiempo, porque ya no había el espacio suficiente, se reencauchaba la pelotica de caucho, se le colocaba otra pelota más encima y jugamos un tiempo considerable con una pelota de 1000 gramos. O sea, esa más o menos era 1 kilo y se practicó durante bastante tiempo. Esa fue en realidad casi que la culminación de la chaza en nuestro municipio. Había buenos jugadores de chaza que fueron conocidos a nivel del departamento porque participamos en campeonatos, por ejemplo, un campeonato en Iles y otro campeonato que nosotros hicimos en Ipiales, quedamos de terceros de aquí de Carlosano. Doctor, en estos campeonatos que usted menciona, quiero saber si había apoyo del municipio o los jugadores netamente tenían que adquirir sus instrumentos y pues costear las cosas que se presentaban durante estas participaciones. O sea, inicialmente todo era casi que única y exclusivamente la inversión la hacía a la persona que le gustaba este deporte y de acuerdo pues a sus patrimonio ellos conseguían una tabla. Había unas que eran así tablas rasas nomás y había otras que ya las sofisticaban más, les echaban unas pinturas especiales, lo mismo que los corchos, como yo le manifestaba, le colocaban de unas dimensiones y de otras para mayor comodidad del practicante de este deporte. Ah, bueno. Pero en lo que respecta a lo que me preguntaba, no recuerdo que inicialmente hayamos tenido el apoyo de las administraciones, por ejemplo, ¿no? Posteriormente ya se dio, inclusive hicimos un campeonato acá en nuestro medio y allí sí que participaron las autoridades. Y como en realidad una actividad de este deporte, si no existe la colaboración de todos, yo creo que en todos lados estos deportes tienden a desaparecer. Don Luis, también podemos decir que en el municipio no únicamente se practicaba este deporte aquí dentro de lo que se conoce como el casco urbano, ¿no? Sino también usted me había mencionado de que en las veredas también se practicaba mucho y que habían buenos jugadores. Así es. Respecto pues de la era en la que yo practiqué ese deporte, recuerdo que habían buenos jugadores de chaza en una vereda que se llama El Carchi, que usted la conoce suficientemente. De igual manera, había unos buenos jugadores y eran casi que los que más tablas bonitas exhibían, era de San Francisco de Arellanos. Unos señores arellanos eran los que traían esas tablas, yo no sé si eran del Ecuador, pero tenían unos buenos ejemplares y pues a nosotros en realidad en ese tiempo nos daba envidia. De igual manera se practicaba el deporte en varios sectores de Macas. Nosotros hacíamos el intercambio, nosotros íbamos hacia allá, ellos venían hacia acá y como nos gustaba el deporte pues hacíamos esos intercambios y la pasábamos sabroso. Ah, bueno, don Luis, la verdad es que es muy gratificante poder escuchar estas palabras. Lastimosamente, pues en mi tiempo ya, la verdad que no recuerdo
haber visto este juego, pero me cuentan y he escuchado pues a muchas personas lo satisfactorio que era, o sea, un juego pues que le quitaba los problemas, todo eso, igual un deporte donde se ganaba muchas amistades y todo eso. La verdad es que usted qué, o sea, como concepto en general, ¿qué nos puede decir de aspectos positivos de su práctica de la chaza? Creo que uno de los aspectos más relevantes, ya lo mencionó usted, en esto del deporte, lo que más en realidad a uno le interesa es hacer amigos. Nosotros participamos, como yo le manifestaba, en varios sitios y por eso es lo que inclusive nuestro municipio es uno de los más antiguos de la provincia de Obando y por eso de la práctica del deporte nos conocen de igual manera en casi todos los municipios, no solamente en la práctica del deporte de la chaza, sino también hemos tenido algunas figuraciones en otros deportes como el fútbol, el baloncesto, el vole, criollo que es oriundo del Ecuador y ahorita se está practicando mucho en nuestro municipio. Nos interesa que se siga practicando, que nuestro municipio se siga haciendo conocer y sobre todo ustedes saben de que hacer deporte es hacer vida y de eso también nosotros vamos a tener en cuenta porque nuestra juventud, si la inclinamos hacia esta actividad, vamos a tener personas sanas y sobre todo útiles a la sociedad. Bueno, don Luis, muchísimas gracias. Yo quiero agradecer su colaboración para, pues, con esta entrevista porque pues, es muy gratificante, ¿no? Tener o contar con amigos y personas como usted que, pues, que conocen, no conocen pues casi que a la perfección el municipio y más que todo saben, ¿no? De los aspectos culturales, sociales. Entonces, pues de mi parte es muy gratificante contar con amigos como usted y de mi parte le agradezco mucho por estas palabras. Y don Luis, para finalizar ya esta entrevista le quería decir que un mensaje suyo que nos dé a nosotros que pues somos los futuros licenciados de educación física, Dios mediante, que somos pues de cierta manera los promotores de los deportes, ¿no? Que o sea una invitación o un consejo para pues de todas maneras aportar, ¿no? Como un granito de arena en que estos deportes que han sido tan relevantes en el municipio y en el departamento, que no se pierdan. Doctor, unas palabritas ahí de aliento para mí y para mis compañeros. En primer lugar, agradecerle infinitamente esa gentileza que usted ha tenido para conversar conmigo en esta oportunidad. En segundo lugar, usted sabe de que en la gran mayoría de nuestros municipios, sobre todo en los de la provincia de Obando, la gran mayoría de los deportistas han salido silvestres. Ellos se hacen no en escuelas, se hacen más que todo pues del diario vivir y porque en realidad les gusta. Ahora que usted menciona tener unas personas calificadas como usted, eso en realidad va a contribuir necesariamente no solamente con el desarrollo de la juventud, sino también haciendo de que nuestro tejido humano tenga una recomposición nuevamente a raíz de que nosotros vivimos en un sector neurálgico de frontera en donde los licores son demasiadamente baratos y en ese sentido pues la gente se inclina por beber o ingerir o la ingesta de licor antes que practicar un deporte. Pero con ustedes yo creo que si ustedes lideran en sus instituciones educativas, en la sociedad mismo, haciendo las escuelas de formación, yo creo que en ese sentido van a contribuir demasiado para el desarrollo de un futuro, sobre todo de las nuevas generaciones. Bueno, con esto terminamos y nuevamente agradecemos la bondad, el carisma pues de don Luis para compartirnos estas palabras. Muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, don Luis. Muy amable a usted y que tengan éxitos hacia el futuro.